Alfaro Family Ministry presenta Universidad de la Familia. Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio. con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. A los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. En esta programación usted recibirá sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza. Universidad de la Familia. Unidos en Jesucristo, unidos en el amor en este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo aquí en la programación de la frecuencia de la familia, Universidad de la Familia. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, y les damos una cordial bienvenida a este tiempo. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de bendición y de unción aquí en nuestro programa de Universidad de la Familia. Definitivamente el tema que estamos abordando en esta semana es un tema muy polémico generacionalmente. Vamos a estar en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y en el verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Vamos a ir a esa cita y vamos a entrar en nuestro altar familiar para discutir amenamente el tema. Su favor, únete hoy a mi lado en esta dulce hermandad. Juntos veremos su gloria, perfectos en unidad. Un faro de luz para tu matrimonio. Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico casa, Confesión, adoración, súplica. agradecimiento. La hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. La Universidad de la Familia. Este texto que estamos tomando para nuestro programa en el día de hoy, en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 13, nos da un tema extraordinario para el día de hoy. Así es, pastor. Vamos a hablar de ojos altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? En los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos a gente altiva. Muy frecuentemente la gente que nos rodea, la gente en nuestro entorno, en nuestros sitios de trabajo, en las escuelas, en nuestras comunidades,
son personas altivas. Ahora la pregunta es, ¿qué es una persona altiva? ¿Qué será una persona altiva, Pastora Pili? Te lo voy a descifrar en psicología. A ver, psicológicamente. Cuando una persona llega a un consultorio para una consejería, el psicólogo inmediatamente analiza las características del cuerpo. El rostro juega un papel muy importante en una cita de psicología. Los ojos. Los ojos muestran la posición del corazón de la persona. El psiquis está manejado en la psicología viendo el carácter de orgullo o de altivez que tiene la persona. Qué interesante, es decir, yo recuerdo hablando de términos psicológicos que tú planteas, bueno, fuiste psicóloga, mejor ya no, ahora sirviendo al Señor, el cuerpo tiene un lenguaje, la expresión corporal tiene un lenguaje. Fíjate que esto es muy interesante porque en nuestro país somos originalmente de Colombia. Vemos cómo las personas, en general el ser humano, tiene la tendencia a expresarse en la medida que habla, expresarse moviendo las manos. Pero esto lo menciono ¿por qué? Porque particularmente las personas en la costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, esas áreas de la costa atlántica, las personas no solamente se expresan moviendo la mano, sino que se expresan agitando la mano. ¿Qué significa eso? Oye, pero es que tú no me estás escuchando lo que te estoy diciendo, es que lo que te estoy diciendo es que tienes que hacer. Entonces son demasiado efusivos en el hablar con las manos, casi que golpear con las manos todo lo que se dice. En la cultura en otras regiones de los países, la expresión corporal es menos activa, pero como tú decías, los ojos hablan, la postura del cuerpo habla, claro. Las manos hablan. Y yo recuerdo cuando me presenté en una ocasión en una empresa, presenté mi currículum a una empresa, recuerdo que me hicieron hacer un dibujo, y haciendo el dibujo el psicólogo evaluaba la personalidad, el carácter. Pero altivez, entonces podríamos decirlo, la altivez significa orgullo y la altivez también significa soberbia. Absoluto, pastor. Ahora, pues si ustedes ven, el pastor Alfaro cuando predica, él mueve mucho las manos, ¿verdad? Y no es de la costa atlántica en Colombia. Pero todas estas características que la Biblia nos habla es para describir el comportamiento de alguien. Ahora, en el libro de Gálatas, pastor, en el capítulo 6 y en el verso 3, nos muestra el comportamiento a través de la cita bíblica que estamos dando, con los ojos altivos. Hay una generación que viene caminando de altivez, ¿verdad? Y esa generación combinada con la milenial sin Cristo es todo un producto que al mundo le sirve, pero que a la iglesia le hace daño. Veamos Gálatas capítulo 6, verso 3. Fíjate que en el texto que estamos tomando de Proverbios 30:13 nos habla de los ojos altivos. Y estaba pensando en ese refrán o en ese dicho popular que dice, la mirada mata. Es decir, una mirada, una expresión de mirada, una expresión de ternura, una expresión de amor, también es muy identificable cuando una persona con su mirada tiene altivez, tiene soberbia. O que está mirando y pues vuelvo a repetir, en el consultorio de una psicología, de una orientación psicológica, la mirada juega un papel importante porque podemos determinar si esa persona tiene ínfulas de inferioridad o si tiene ínfulas de superioridad. Okay. Libro de Gálatas capítulo 6, verso 3, dice la palabra así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esa cita nos hace volver a cada persona a su lugar, porque nos habla de la gente que se cree más que los demás, o que cree que los papás ya no tienen nada que decirles, o que creen que los abuelos ya no tienen nada que decirles. Pues déjame decirte que la Biblia nos habla a nosotros que
ese tipo de comportamiento muestra inmadurez espiritual. Correcto. Dentro de cualquier generación en la que nos encontremos. Ahora, en Gálatas capítulo 5, verso 26, pastor, ese libro de Gálatas es Maravilloso. en el gremio de la orientación, en el gremio de un consultorio de orientación social que maneje la parte cristiana, Gálatas es el libro para consejería ministerial. Gálatas capítulo 5, verso 26, dice la palabra: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que cuando empezamos a hablarle a la generación de no ser vanagloriosa, pues tendríamos que irnos hacia atrás, volvemos a lo mismo, y hacia adelante, porque las generaciones vienen caminando con mucha vanagloria personal. A las generaciones se les ha enseñado que ellos pueden solos. Ahora a la generación actual se les ha enseñado en prédicas que ellos son los campeones, que todo está dentro de ellos, que ellos lo pueden hacer. O sea, que Dios les sobra a esa generación. Entonces volvamos a la palabra y decir, no podemos vanagloriarnos en nada de nuestra vida para poder entender el propósito de Dios. Ahora, en primera de Juan capítulo 2, verso 16, pastor, hay una Así cita es. contundente sobre este tema. Sabes, en la medida que hemos ido desarrollando este tema acerca de generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, y vimos que es una generación, y hemos mencionado en el transcurso de estos días la importancia de la cultura. Creo que las generaciones están directamente asociadas con la cultura. Obviamente que entendemos también las generaciones desde el punto de vista genealógico, es decir, desde el punto de vista de los genes. Vimos que en los matrimonios, cuando una pareja establece una relación de matrimonio, a cada uno de ellos, tanto el varón como la mujer, aportan en los cromosomas XY, aportan sus características, sus genes. Así y de ahí es. viene la generación. Pero la generación, en la medida en que se engendra esa generación y crece la generación, se encuentra con el síntoma de la sociedad, con el síntoma cultural. Y ayer mencionábamos cuán importante incluso es para un padre, una familia, elegir un sitio adecuado de vivir, porque dependiendo de un buen sitio de vivienda, nuestros hijos crecerán con sus genes que ya traen consigo, pero con la cultura que adquieren del mundo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de las culturas, vemos que hay culturas, en el caso nuestro, las culturas latinoamericanas o las culturas hispanas, todos venimos de un mismo origen cultural. Por eso, en una nación como los Estados Unidos de América, donde tenemos generaciones multiculturales, es tan difícil compenetrarnos unos con otros. Es decir, hay diferencias de opinión entre si eres colombiano, si eres mexicano, si eres venezolano, si eres costarricense, si eres uruguayo o chileno. Y hay roces. ¿Roces de qué? Generacionales, y hay roces desde el punto de vista cultural. Porque nosotros, los de nuestro país, nos sentimos de mejor posición que los de tu país. Porque es que nuestro país no es un país tan pobre como lo es el tuyo. Y todos estos conceptos de altivez, estamos hablando de altivez, de soberbia y de orgullo, inciden poderosamente en las generaciones del día de hoy. Así es, pastor. Entonces, en el primer libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 16, dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, Y ese mundo, pongámosle comillas, cultura. cuando enseñamos a esa generación, porque recuerden que el programa tiene como propósito en este momento, la serie de estos programas de generacionales tienen como propósito cómo le vamos a explicar a nuestros jóvenes a través de la palabra dónde se tienen que ubicar generacionalmente. El mundo los ubica en un contexto, pero la palabra los tiene que ubicar en otro contexto bíblico en el cual ellos se tienen que desarrollar, porque es una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de cómo la Biblia nos enseña de quiénes somos
y nos recuerda quiénes ¿De somos dónde venimos? y para dónde vamos. Sí. La Universidad de la Familia. Universidad de la Familia presenta Atesorando valores familiares. un lugar en la mesa conyugal. La ciudad estará bien hasta que la familia esté bien. La familia estará bien hasta que Dios habite allí. Con el acróstico MESA, modelo del esposo y padre. Esposa como mujer prudente, sabia, sensata, casta y cuidadosa. Sus hijos como herencia de Jehová. Abundancia de prosperidad alrededor de la mesa conyugal. Palabra revelada hoy para tus hijos. Atesorando valores familiares, un lugar en la mesa conyugal. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Definitivamente, aunque la Biblia, pastor, nos enseña que todo hombre es polvo, hay personas, Génesis capítulo 2, verso 7 nos recuerda que somos polvo. Pues déjame decirte, pastor, que hay personas que hoy en día, jóvenes y adultos aún viejos, creen que no necesitan de Dios. Sí, así es. Que ya ahora es la generación de que no tienen que pensar en Dios. De hecho, uno de los datos más escalofriantes, diríamos, en este momento es el de que los jóvenes hoy en día no se están relacionando con ningún tipo de religión. Ni son cristianos, ni son evangélicos, ni son esto, ni son lo otro. Hoy en día ellos están declarando gnósticos. Y todo esto es una generación altiva, pastor. Una generación altiva, soberbia. Y recuérdate que ayer leíamos en Proverbios, como una generación que cree que todo lo que hace está bien según su propia opinión. Ahora, tú decías, los jóvenes, muchos hoy no quieren tener ningún tipo de cercanía con algo que se mencione respecto de la Biblia o de Dios. Pero sin embargo, los jóvenes de hoy también viven un mundo desde el punto de vista, vuelvo con la palabra, cultural, pero también desde el punto de vista de la moda. ¿Sabes? Me causó un gran impacto hace unos días. Estaba en un sitio, en un centro comercial aquí cerca a nuestra ciudad, y tú sabes que cuando vamos al centro comercial, mi esposa va a visitar los almacenes, ella se toma el tiempo para ir de cuando shopping. Cuando me dejan. Para ir de shopping. Y nosotros los hombres, ¿qué hacemos? La esposa va de shopping y nosotros los hombres... Y solo me dejan 5 minutos. Y nosotros los hombres nos sentamos en algún pasillo dentro del centro comercial. A mí me gusta hacerlo, que mi esposa se tome el tiempo mientras que yo estoy allí en una silla, y me encanta observar a las personas. Porque tú encuentras, haciendo este ejercicio, te sientas en un mall, en los pasillos, y ves cruzar a tantas personas. Y yo me pregunto por un momento, ¿qué estará pensando cada persona? ¿Qué cada persona piensa? Ves pasar a unos muy alegres, muy emocionados, y muestran la bolsa de su compra, y lo que pretenden es mostrar la bolsa con el símbolo o la marca de lo que acaban de comprar, y se sienten muy satisfechos de haber hecho una compra en una de las tiendas más costosas, y eso los llena de entusiasmo. Entonces ves a otros jóvenes que han comprado algo en una tienda de esas muy baratas, entonces la acción es tomar la bolsa y esconderla para que nadie vea en qué tienda compró. Pero menciono esto porque me causó impacto ver a unas niñas jóvenes, a unas jóvenes entre 18, 25 años, de nacionalidad, o por lo menos de raza hispana. Pueden ser hijas de padres hispanos nacidas en Estados Unidos, pero todas iban vestidas con trajes de la cultura musulmana. Es decir, yo me pregunto por un momento, ¿es una moda? Y haciendo algunas indagaciones, alguien me dijo, es una moda. Las niñas quieren vestirse con todo el atuendo
de la cultura musulmana, sus ropas largas y cubiertas en su cabello, etcétera, no por religión, sino por moda, es una moda. Entonces mira cómo es de interesante. Puede ser que no estén buscando ese tipo de religión, pero están buscando la moda. Y los jóvenes cada día pretenden tener sus propios cambios, sus propias actitudes, lo que les favorece, lo que les parece atractivo, independiente de la religión. Entonces los jóvenes también buscan la cienciología, y la cienciología también es otra religión. Definitivamente, pastor. Los hombres que viven en nuestros días han alcanzado un nivel de conocimientos y habilidades y comodidades y riquezas que en general las generaciones pasadas no pudieron alcanzar. Hoy es más fácil a un muchacho a los 21 años ya profesional, pastor, ¿verdad? Ya con toda una habilidad en Estados Unidos, por lo menos. Entonces, ellos no necesitan de Dios. Ellos son altivos. Ellos creen que esa generación está convencidos que ellos son Dios. Ellos están convencidos que ellos son Dios, pero no necesitan de ningún otro Dios en la tierra. Esa generación es la consecuencia de una generación en el pasado que generó muchísimos desafíos, porque los baby boomers, aunque fueron hombres de negocios muy importantes, no tenían tiempo para Dios. Entonces, esa generación nos dio hijos también, que hoy son los hijos que tienen pensado su futuro sin Dios. Entonces, ahora, pastor, pero la Biblia nos habla que aunque tú conozcas y tengas 3 carreras, que aunque tú puedas ser la persona más inteligente del mundo, que aunque tú tengas un coeficiente intelectual alto, que tú puedes estar en la mejor universidad de la tierra, la Biblia nos dice, en Daniel capítulo 12, verso 4, nos habla de que no podemos olvidarnos de que el conocimiento y el entendimiento vienen de Dios. Libro de Daniel en el capítulo 12, verso 4. El título de este capítulo es El tiempo del fin. Y en este texto de 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí a otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y aquí nos está indicando cómo la ciencia avanza, cómo la tecnología, y tú lo expresabas en la enseñanza del día domingo en nuestra congregación. Hoy un bebé, tenemos el caso en nuestra propia congregación, una niña de 3 añitos, 3 añitos apenas cumplidos. Pero es impresionante cómo cuando estamos en el estudio bíblico, ella disfruta de la enseñanza bíblica a través de su tablet. Y ella va a la tablet y busca en su internet y busca la página bíblica y los dibujos bíblicos y los animados, los cartoons en la Biblia. Y es una bebé de 3 años y tiene como en 3 años de bebé. Ahora es bilingüe además, ¿verdad? Porque nos habla parte. ¿Cómo te parece que estuvo en un sitio de comida? Y cuando ella llegó al sitio de comida, ella pidió la carita feliz en el sitio de comida, y entonces le dieron la comida, pero no le dieron la carita feliz. Entonces ella se sentó y dijo, bueno, me falta mi juguetico de la carita feliz. Entonces ella habla en inglés, pero se expresa también en español, pero su idioma más predominante, sí, es el inglés. Entonces la abuelita no habla una gota de inglés. Entonces ella le dijo, bueno, yo te llevo al mostrador, pero tú eres la que vas a decir que te falta tu carita feliz. Entonces le dijo, listo. Entonces la niña fue, pero pues en el mostrador no la alcanzaban a ver. Y ella estaba en la parte de abajo del mostrador, discutiéndole a la persona que la atendió, ¿dónde está mi carita feliz? Que yo pedí una carita feliz y nadie me sirvió mi carita feliz. El manager, de verla a la niña defendiéndose solita, pidiendo, o sea, exigiendo sus derechos, ¿verdad? El manager le dio tanta curiosidad que el manager le dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante, durante un mes vas a comer carita feliz todos los días en este sitio, porque estás exigiendo tus derechos.
¿A qué va con el ejemplo que estamos hablando? La Biblia nos habla de que se iba a levantar generaciones y que esas generaciones iban a venir con una altivez programada, yo lo diría así, programada. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 29, pastor, y leamos la 29 para ir discerniendo lo que Dios nos quiere hablar, de que sí iba a existir esa generación, pero que hay remedio para nuestros hijos dentro de esa generación. Voy a tomar el texto de Romanos en el capítulo 1 y vamos a leerlo a partir del verso 28 para entender este contexto. Dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignicencia. Imagínate, pastor, una generación que se ha levantado sin la Torah. Y ese es como la llaga que le toca a mucha gente, porque dice, oh, no, cambiemos de canal porque ya no van a hablar de la Torah y eso es de los judíos. Cuando si nosotros hubiéramos crecido y entendido el propósito de Dios con la Torah, con los 10 mandamientos que nos los dijeron que estaban abolidos, y con toda la base, pastor, no tendríamos una generación tan torcida y perversa, porque mira lo que dice Romanos. Y no lo he terminado de leer, porque el verso 30 continúa la historia, y dice: además murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, no, tremendo, pastor. Vamos a ir a una pausa. Vamos a las 7 llaves, al curso que Universidad de la Familia dicta para la iglesia, para las iglesias que nos estén escuchando. Es un programa para ir y predicarle a tu iglesia acerca del matrimonio y de este tema tan importante para la familia. La Universidad de la Familia. Un faro de luz para tu matrimonio. En Universidad de la Familia te invitamos a participar de nuestro programa de restauración y sanidad matrimonial. El matrimonio no es cuestión de buena o mala suerte. Cuando Dios instituyó el matrimonio, nos preparó 7 llaves de plenitud familiar. 7 llaves de plenitud matrimonial. Si tu matrimonio es excelente o está en un punto intermedio, ven, te invitamos para que participes del plan de Dios en tu matrimonio. Siete llaves de plenitud matrimonial. Llave de restauración. Llave de la sanidad. Llave de la comunicación. Llave de las estaciones. Llave del pacto profético. Llave del lenguaje íntimo. Llave de la fe en acción. 7 llaves de plenitud matrimonial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 7 llaves de plenitud matrimonial. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. y los bendijo Dios. Tiempo de Universidad de la Familia. La Universidad
familia. Un líder ateo sosteniendo un letrero con un mensaje blasfemo. En la traducción, en el tema del cartel de ese líder decía: If Jesus returns, kill him again. Si Jesús regresa, mátenlo de nuevo. Primera de Timoteo, Pastor Roberto, nos habla de una generación que iba a salir de esa manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Que esa generación iba a traer ese movimiento contra Dios. Leámoslo. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a tomar del verso 1, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que estamos en esos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow, Tal vez la palabra aquí, huye. No, tremendo, pastor. Mira, hace unos días atrás tuve una consejería con una niña de 19 años. Y ella estaba en una depresión tan profunda, pastor, con respecto a la juventud, con respecto a la vida de la gente, con respecto a ver a los jóvenes de la edad de ella. Y ella como en la mitad, en una encrucijada, sin saber cuál era el camino que tenía que tomar. Y Dios me llevó a una cita, pastor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 10 para ella. Porque en estos tiempos, hermanos, sí hay todavía remanentes de jóvenes y sí hay todavía una generación dispuesta a amar a Dios por encima de todo. Sí la hay. Bueno, para la gloria de Dios yo puedo decir que sí, y con toda certeza lo digo por mis hijos, ¿verdad? Por Camilo, por Sebastián, por David y por muchos otros jóvenes que están escuchándonos, por jóvenes de nuestra misma congregación, que ellos están peleando la buena batalla de la fe en medio de este problema tan serio que tenemos de una generación perversa, torcida, altiva. Leamos la Eclesiastés 7:10, pastor. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10, dice: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, que fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Bueno, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Sí, es un refrán muy popular y normalmente escuchar a tantas personas decir es que en los tiempos pasados, en los tiempos anteriores, es que en este país escuchamos con frecuencia la frase es que en mi país yo tenía, en mi país yo era, en mi país yo hacía. Y entonces la pregunta del millón es, entonces ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu país? Si tenías tantas comodidades, tantos beneficios. La gente suele decir, los tiempos pasados fueron mejores. No hay mejor tiempo que el que estamos viviendo hoy. Sí. El punto es, si estamos viviendo una vida conforme a un propósito de Dios establecido, o si estamos viviendo una vida conforme a una cultura del mundo establecida. Claro, ahora ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, Señor, yo te pido, no te pido que los apartes del mundo, te pido que estando en el mundo los guardes. Y tú recuerdas que cuando hicimos esa campaña de 40 días en el libro de Una vida con propósito, ese ejemplo quedó grabado en mi corazón. Habla de cómo el pato o los patos cuando van al agua permanecen en el agua, se pueden sucumbir a la profundidad en el agua, pero sin embargo sus plumas no se mojan. O el otro ejemplo es el ejemplo del pez. El pez que está en el mar y pasa toda una vida en el mar y al momento de ser pescado
y posteriormente traído al plato, aún para poderlo consumir se le aplica sal. Y la pregunta es, ¿cómo permaneció durante tantos años en el mar, en el agua salada, y al momento de consumirlo debemos aplicarle sal? Pues es el ejemplo práctico de la vida del cristiano. Los tiempos pasados fueron excelentes, pero los que estamos viviendo hoy son maravillosos. Claro. Los tiempos pasados fueron muy buenos, pero estos aún son tiempos mejores. Fíjate que tú mencionabas hace un momento, hoy en día, si nosotros vivimos momentos hermosos en nuestra juventud y la semana anterior en nuestro servicio dominical enseñamos sobre las generaciones y compartimos nuestra generación de los años 70 y nos vestimos con algunos modelos de los años 70 y disfrutamos de la escuela de los años 70, del volver a la escuela. Son tiempos maravillosos. Sí, definitivamente, pastor. Claro, pero en ese tiempo también ya había generación perversa y momentos torcida. Difíciles también. Ahora, mira, pastor, algo muy importante. Esto es algo que el Señor ha venido trabajando en nosotros y queremos compartirlo con todos ustedes. Ustedes se han visto en las calles, bueno, más que todo en las ciudades urbanas de grande población, vemos buses hoy en día que dicen la palabra, dice, posiblemente Dios no existe. Disfruta de tu vida. Mira, ese tipo de vallas, tal vez tú digas hoy en día, no, pero pues yo sí creo en Dios. Pero lo que ese tipo de vallas está generando es una cultura derribando la fe en Yeshua. El ateísmo, ¿sí? pues. Entonces, pero Yeshua nos advirtió, porque es que nosotros creemos que todo es nuevo. Pero Yeshua, tú sabes que Él va del pasado al presente, visita nuestro pasado para sanar cosas de nuestro pasado. Tú no te puedes devolver al pasado. Viene a tu presente para solucionar cosas de tu presente, pero nos muestra el futuro, para que nosotros estemos preparados en el futuro. Por eso es que Dios despertó esta predicación de charlas generacionales. Y Yeshua dijo algo muy tremendo que tiene que venir a nuestro espíritu y como sacudirnos espiritualmente en este momento. En Lucas capítulo 18, verso 8, Yeshua nos habló de que se iba a levantar una generación que iba a combatir a la otra, o sea, la generación que cree, la va a combatir para derribar algo que es importante, que donde le derriben al ser humano, lo derriban completamente. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 8, pastor. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 18, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta no la tenemos que hacer una y otra vez. ¿Dios hallará fe en nuestros hijos? ¿Por qué? Porque el mundo los está preparando para que ellos no crean. Correcto. No crean el mensaje del evangelio, no le crean al predicador, no le crean a la alabanza. No, mira, es una tremenda guerra espiritual el que hoy la juventud adore a Dios. Claro, y tú lo decías hace un momento, en la medida en que la tecnología, y la Biblia así lo narra, vendrán tiempos en que la tecnología aumentará tan rápidamente que la pregunta es, ¿hay fe para cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra? Es la pregunta de Lucas capítulo 18, verso 8. Y atención a esto, hay una fe, pero debemos entender el contexto de la fe. Porque hay una fe intelectual. Claro. ¿Verdad? La fe del intelectual es entender que creo. las cosas se pueden hacer. Es más, yo soy capaz de mejorar esta aplicación. Yo soy capaz de mejorar esta tecnología. Yo puedo mejorar este invento. Y de hecho la ciencia, un celular, el último de versión del celular más reconocido, sale en esta semana y apenas unos meses o días después ya esa tecnología quedó corta porque hay una mejor tecnología con mayor capacidad. Es decir, la fe intelectual. Es posible que cuando se produzca la venida de Dios, el Hijo del Hombre, encontremos la fe, pero no la fe desde el punto de vista de la emuná, la fe de lo sobrenatural, no la fe espiritual, sino una fe totalmente mecánica, una fe totalmente intelectual. Y podríamos decirlo en una palabra un poco más simple, una fe griega. Una fe griega es
una fe lógica, una fe racional, una fe de entendimiento, y cuando la fe entiende lo que está pasando, entonces a eso le llamamos fe. Pero la fe legítima, auténtica, espiritual, la fe de Dios, es precisamente que no entendemos, porque solamente el entendimiento lo produce Dios. De hecho, Pastor Roberto, una de las cosas más impresionantes de la Biblia, y que los grandes teólogos rabínicos han estado por años de años investigando, es los 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí con la elaboración de las tablas. Él descendió del monte Sinaí y la gente nos dice, bueno, no, es que vio que estaban haciendo el becerro de oro y entonces ¡pum!, rompió las piedras, las tablas. Y bueno, ya, y volvió a subir y volvió y las hizo. Pero lo que nosotros no entendemos es todo el conocimiento bíblico que Dios le desarrolló a Moisés para esa generación que venía en esos 10 mandamientos, que era un poder sobrenatural de Dios, porque eran las letras divinas de Dios las que estaban plasmadas allí. Y cuando Moisés baja y ve al pueblo perdida, esa generación, recuerden que tampoco eran todas las tribus de Israel, eran ciertas personas que salieron de Egipto, que participaron en esa elaboración del becerro de oro, que tienen que ver más con los egipcios que estuvieron ahí involucrados, que salieron con el pueblo de Israel. Y fíjense lo interesante, esa generación, cuando Moisés baja y los ve en su propia generación torcida y perversa, pues para Moisés fue muy duro, porque lo que él traía era un poder de Dios para el pueblo, y el pueblo no estaba listo para recibir la capacidad de lo que había allí. Sobrenatural. Y pastor, no te vayas más lejos, mira a Daniel, en Daniel 4:29 al 32. Y no lo vamos a leer porque vamos a ir avanzando, pero en Daniel 4:29, 32 nos habla del rey Nabucodonosor. Él se creyó tan intelectual, pastor, él se creyó que él sabía más que Dios. Él se subió al nivel de Dios, Nabucodonosor, y Dios tuvo que tomarlo a él y bajarlo de ese nivel para que él entendiera quién era Dios. El día que él reconoció quién era Dios fue cuando fue restituido. Y por eso, en la enseñanza que el Señor me permitió compartir del libro de Daniel, explicaba lo que son los árboles talados, ¿verdad? Dios deja el tronco allí en el libro de Daniel, capítulo 4, y lo deja como un símbolo. ¿Sabes para qué? Para que el día que Dios te tala, cuando te sientes muy altivo, ese joven, esa joven que me está escuchando, cuando sientes que tú puedes, cuando tú te sientes tan prepotente al lado de tus padres o de tus abuelos, cuando tú te sientes que tú lo sabes todo y que no necesitas de ninguna otra generación, Dios te recuerda el árbol talado de Nabucodonosor y te dice, tienes que volver a comenzar y reconocer que el Altísimo gobierna sobre los pueblos. Vamos a un corte. Trátelo con oración y volvemos para darle el cierre final a este tema tan poderoso de los ojos altivos de los seres humanos. La Universidad de la Familia. Universidad de la Familia presenta Trátelo con oración. En el celular del Señor. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24. Y antes que ustedes clamen, yo habré oído. Hogares fuertes en oración hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes en oración hacen comunidades fuertes. Trátelo con oración en el celular del Señor. Profetiza hoy bendición para tu matrimonio. La Universidad de la Familia.
La Biblia nos dice entonces, en el tema del día de hoy, que Dios aborrece a la gente altiva, a la gente con ojos altivos. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19, Pastor Roberto. Dice la palabra en el libro de Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Yahweh, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pastor Roberto, y el primero es: aborrece los ojos altivos. Déjame compartirte que es algo muy importante. Cuando nosotros, la comunicación en nuestros ojos demuestran muchas cosas espirituales en nuestra vida espiritual. Ahora, Dios quiere y está interesado, el interés de Dios es enderezar aquellos ojos altivos, aquella generación que tiene ojos de altivez y de orgullo. Dios lo quiere enderezar. Y cuando tú veas a esa generación, predícales con la palabra. ¿Qué dice la palabra? De la forma como ellos están mirando a sus padres o a sus hijos o a sus abuelos o a la misma congregación o a la misma comunidad. Predícales, enséñales. Tal vez ellos nunca han escuchado esa palabra y necesitan escucharla. Y con que nosotros comencemos con unos cuantos, veremos la gloria de Dios en muchos. Mira lo que dice, pastor, el Salmo 18, 27. Dice la palabra: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tremenda palabra. Estaba meditando en este momento en el libro de Jeremías también, en el capítulo 19, tú recuerdas que habla de la vasija y las manos del alfarero. Y las manos del alfarero preparan la vasija y el alfarero da forma a la vasija según el propósito para el cual la esté preparando. Puede ser una vasija más grande o más pequeña según su uso. Pero también llega un momento en que la vasija se rompe. Y entonces el alfarero nuevamente toma esa masa, la prepara, la moldea y produce una nueva vasija. Es un poco la altivez, el Señor, de qué manera de qué manera el Señor actúa frente a la persona altiva, al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria. De qué manera Dios debe tratar con el carácter y la personalidad individual para formar la vasija conforme al uso que precisamente el Señor quiere dar. Y creo que el modelo más claro, y lo podemos presentar como testimonio, somos nosotros mismos, porque el Señor ha tenido que trabajar con nosotros, con esta vasija altiva, con esta vasija orgullosa, con esta vasija intelectual, y el Señor ha tenido que trabajar en el proceso, como nos gusta esa palabra, ¿verdad? Ser procesados en la altivez, en el orgullo, en la vanidad, en la contienda, en el pleito, en la ira, y ser moldeados para llegar al carácter en Cristo. Una cita que tengo muy bien resaltada en la Biblia, pastor, está en Isaías capítulo 5, verso 15. Yo te la voy a leer. Dice: y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos altivos. Esa cita tienes que irte a tu Biblia y buscarla y leerla, porque sabes, en muchas ocasiones Dios nos tiene que recordar a nosotros. Tú dices hoy: bueno, pero ¿por qué este muchacho es tan maleducado? Bueno, porque tú lo maleducaste. Tú lo formaste. Tú mismo lo estás diciendo, es maleducado, porque está maleducado por los padres. Y las consecuencias que nosotros tenemos hoy de la generación de hoy en día, yo personalmente como pastores de Iglesia Cristiana Integral, decimos definitivamente la culpa son los padres. ¿Por qué? Pastora Pili, pero ¿por qué no la echa a nosotros? Porque los padres tienen una influencia tan grande en la formación de sus hijos.
Nosotros no le podemos dejar a la iglesia que los forme, porque la iglesia lo que tiene que hacer es formarlos, pero en la palabra. Oh, claro, por supuesto. Pero en casa, los modales, en casa, la forma de contestar, en casa, la forma de criarse en ellos. Es los principios. Pastor, eso es los importante. Los principios, sí. La forma como una madre judía cría a sus hijos es impresionante en la formación de sus hijos. Entonces, pastor, definitivamente nosotros necesitamos entender hacia dónde vamos. Alguien ayer nos colocó un comentario terminando el programa y dijo, definitivamente los pastores evangélicos necesitan volver a estudiar o a ser enseñados. Definitivamente sí, porque si volvemos a las sendas antiguas y volvemos a tomar la senda de la palabra de Dios con nuestros hijos, vamos a producir generaciones de tremenda victoria para el Señor. Entonces tú dices, no, pero ya están criados. Bueno, pero entonces empieza a invertir en los nietos. No, es que las nueras no me dejan, pero es que nadie te puede prohibir, las nueras te pueden prohibir no acercarte, no decirles nada, pero nunca te podrán prohibir orar por esos niños. Nunca te podrá prohibir interceder por ellos. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad, pastor, porque la sabiduría terrenal, nosotros sabemos que es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica del hombre. Uh-huh. Ahora, ¿qué es? Y esa sabiduría nos hace vivir en celos, contiendas, iras, disensiones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vivir una vida? ¿Cómo enseñarle a esa generación que necesitamos conectar con nosotros hoy? ¿Cómo enseñarles a vivir una vida que glorifique a Dios en su mirada? Porque los ojos tienen una personalidad, recuerden eso, en su mirada, que glorifique a Dios y que glorifique la generación en donde están ubicados hoy. Definitivamente utilizas una frase muy repetitiva con nuestros hijos y es, ustedes son luz. Y somos luz, dice la palabra, en medio de la oscuridad, en medio de tanta adversidad y confusión en la que se vive hoy en estas comunidades de este siglo XXI. La modernidad y la cultura y el pensamiento libre y la mente abierta y las leyes a favor de la pecaminosidad y todo esto, pues definitivamente necesitamos ser luz. ¿Cómo podemos ser luz? Dijo el Señor, yo soy luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. De tal manera que si nosotros como familias queremos vivir una vida de unidad, de armonía, una vida, permítame usarlo entre comillas, de prosperidad o de bienestar, mejor, creo que es una palabra más adecuada, de bienestar, necesitamos volver por el camino ya establecido. Recuerda que nosotros hablábamos en estos días en nuestro mensaje del domingo, y yo lo mencioné, cómo en mi infancia era tan importante reunirnos en familia, todos en familia, tomábamos la cena, el día viernes cenábamos todos los días, pero el día viernes después de la cena pasábamos a la sala y nuestro programa era La Casa de la Pradera, la familia Ingalls. Y esta familia Ingalls pues eran historias muy típicas de la cultura americana en los años 60, 70, una familia muy unida, una familia de campo, lo que hoy conocemos como la familia country. Iban a la escuela, el maestro era el mismo maestro para la primaria y para todos los estudiantes, cosas tan bonitas. Y nos encantaba como familia disfrutar de ese tiempo de familia. Pero tú me hiciste una pregunta importantísima. Y de todo eso que ustedes veían tan bonito en la película, ¿qué aplicaban a la vida propia? Pues tal vez solo eso, que nos sentábamos en familia a ver un programa de televisión y lo disfrutábamos. Pero hoy, en el tiempo de hoy, los ojos altivos de nuestros hijos, el orgullo de nuestros hijos los hace ser autónomos, independientes. Ellos quieren hacer las cosas a su manera, sin mirar incluso las consecuencias, pasar por encima de quien tengan que pasar, sin principios, sin valores, sin ningún tipo incluso de educación, porque es que educación intelectual o académica es una, y la educación formal de los principios en la casa son otros. Por eso tú lo mencionabas, no es la iglesia
enseñarle a los hijos los modales, el comportamiento, el saludar, la amabilidad, el dar gracias. No es la iglesia la que enseña eso. Nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad y es la palabra. Pero los padres tienen la responsabilidad y la obligación de enseñar a los hijos principios tan elementales como respetar a un mayor, no interferir en las conversaciones de los adultos, el saludar buenos días, buenas noches, el sí señor, no señor. Claro, yo he podido notar, y creo que tú lo has visto, cuando vivimos en una nación como esta, multicultural, que vuelvo a la palabra, mejor que ahora, más claro, multicultural. Las culturas centroamericanas son muy diferentes a las culturas suramericanas. Claro. Entonces, mientras que para el caso de nosotros, como en nuestro país Colombia, se nos enseña buenos días, buenas noches, muchas gracias, sí señor, no señora, pues para otras culturas eso no es importante. Y aquí, cuando nuestro hijo menor, la mami lo llama ahí, David, no, señora. Señora en su país. Entonces, la cultura, esos principios no los enseña el pastor. Esos principios no los enseña el pastor de la iglesia. Esos principios los enseña el pastor de la casa, el sacerdote del hogar. Y entonces los ojos altivos y el orgullo y esa altivez de los jóvenes. Vemos a los jóvenes mirar a los demás como poca cosa, como lo que tú haces o lo que tú piensas no me importa. Yo sé como joven lo que tengo que hacer con mi vida. Ojos altivos y orgullo ha sido nuestro tema en el día de hoy. ¿Cómo le vamos a predicar a esa generación acerca del tema que estamos hablando? ¿Cómo ubicarlos y confrontarlos con la palabra? Porque tú no los puedes confrontar a esa generación sin que se entienda la palabra. Y hay una sola palabra para confrontar los ojos altivos, y es pedirle perdón a Dios por el orgullo. Pedirle perdón a Dios, arrepentimiento. Decirle, Dios, ¿sabes qué? Siento que sí he tenido orgullo en mi vida, siento que mis ojos han sido altivos, y confrontarlos y llevar esa generación a la palabra y decir, ¿sabes? En esta área necesito ayuda de parte tuya, Dios, porque estoy fallando en mi altivez, en mi orgullo. Y así es como la palabra nos confronta, y la palabra es la misma para ayer, para hoy y para siempre. Un caso de la Biblia que tuvo demasiado altivez y orgullo fue el caso de David, el hijo de David, ¿verdad? Absalón llegó a ser altivo con su padre. Era un muchacho que se levantaba los ojos altivos y él creyó era más de su padre. Y pues mucha gente critica la posición de David, dice le faltó autoridad, le faltó esto. Pero yo, ¿sabes qué creo? Y yo no critico la posición de David, porque yo soy madre y yo entiendo que David estaba en ese momento amando a su hijo, ¿verdad? Pero ¿sabes algo que te voy a compartir? La oración que David hizo fue contundente. Él dijo, entorpece el consejo de Ahitofel. Ahitofel representa al Satanás, que quiere entorpecer la vida de nuestros hijos. Y aquí es donde quiero cerrar el tema. Ora con intercesión por tus hijos. Confróntalos con la palabra. Llévalos a la palabra para que ellos se arrepientan y le pidan perdón al Señor. Y entorpecer toda intención del enemigo sobre nuestros hijos. Nosotros oramos con mi hijo David en la mañana antes de salir, y ese es el propósito, que en su escuela, en medio de tantas adversidades, el Señor le dé dirección y sabiduría. Muy bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de Universidad La Familia, su hermano el pastor Roberto Alfaro. Nos despedimos. Un privilegio estar con ustedes y servir a nuestro amado Señor. Un privilegio servir a nuestro amado Yeshua. Shalom. Bendiciones. Bendiciones. Hemos presentado Universidad de la Familia, con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. Seguro que esta programación ha bendecido su vida y estamos esperando su correspondencia. Para nosotros es una gran bendición poder
servirle. Yo levantaré. Correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Universidad de la Familia, para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio.